El hecho que siquiera estemos hablando de Calabozos y Dragones es un testamento de su singularidad. Un tipo totalmente nuevo de juego en una industria ya de por sí pequeña. Lo que ayudaría a que pasara del nicho al mainstream sería el tiempo oportuno. Igual que como Star Wars le dio a la gente algo que no sabían que les faltaba, D&D hacía lo mismo. Sin embargo, la bendición y maldición de esta era la naturaleza de la intención. El juego se volvería conocido gracias a aquellos que querían matarlo. Aun cuando la gran guerra entre Gygax y Arneson no acababa, esta narrativa nacional quedaría pegada como una sombra, durante la era de los clérigos. SF Debris presenta El tiempo de los dragones. Cuarta parte, la era de los clérigos. Antes de empezar, quiero enfatizar que busco ser justo en esta historia. Incluso cuando Gary Gygax y Dave Arneson ya fallecieron, continúan los conflictos sobre sus legados. Esta historia va a mostrar a Gygax bajo una mala luz, simplemente porque él no buscó una buena luz. No quiero que piensen que no hablaré de los malos actos de Arneson, estoy de acuerdo, tomó muy malas decisiones. Él estaba ganando la batalla por la opinión pública, pero cruzó la línea en la convención Origins del 78 en la mente de la comunidad de juegos, cuando se dieron los primeros premios H.G. Wells por logros en las miniaturas. Anteriormente, con el énfasis de Origins en juegos de guerra de mesa, gracias a Avalon Hill y SPI, se entregaban los premios Charles S. Roberts. Así que esto cubría a ambos lados de la industria, las miniaturas y los juegos de mesa. Debido a que D&D salió de las miniaturas y los RPGs eran un tipo totalmente nuevo de juego, fueron incluidos en esta categoría, y ganó 3 premios ese día. Pero para el tercero, por el sistema de reglas, Arneson corrió hasta el podio antes que TSR y reclamó el premio. Argumentó, no sin razón, que cuando Star Wars gana un premio, el Oscar no lo recibe 20th Century Fox, sino los que en realidad hicieron el trabajo. Pero el sentimiento era en su mayoría que el comportamiento y posterior rechazo a devolver el premio de Arneson, de hecho demandó las otras 2 placas también, le costó algo de buena voluntad. Debo agregar que Arneson mostró bastante rencor en contra de AD&D, por un lado minimizándolo e incluso comentando «tapa dura, whoopee», a pesar de ser universalmente aceptado como uno de los productos más bellos de su tipo alguna vez creados. En secreto, lamentaba el no tener nada que ver con ello, e incluso lo colocó en su currículum como un producto del que era responsable, por la misma razón por la que los demandaba por sus regalías, que era solo una actualización de su juego original. Su trabajo con otras compañías de juegos llegaba a tener problemas a veces, algunos más allá de su control y otros no. Mantengan en mente el punto que he estado repitiendo. Gary Gygax sabía cómo convertir este juego en un producto real que la gente querría jugar, y eso es algo. Si bien sus intentos de sacar a Arneson de la película fueron muy injustos, la corte de la opinión pública, que llegaba a decir Calabozos y Dragones, escrito por Dave Arneson, editado por Gary Gygax, simplemente hacían lo mismo al revés. Más allá de las relaciones públicas, D&D se convertía en un éxito en la comunidad de juegos. Pero esto era todavía el caso de ser un pez grande en una pecera pequeña, como descubrirían. TSR sobrepasó la casa en William Street y tomaron el Hotel Claire en Lago Ginebra, un negocio local con una bolera en el sótano y un salón en planta baja, ahora el hogar de El Calabozo y el creciente personal de TSR. Luego que la Gen Con del 78 decepcionara a TSR y los vendedores, hasta el punto de crear Gamma para evitar futuros problemas, TSR trabajó para hacer de la Gen Con del 79 aún mejor. Aún en un campus universitario y publicitada esta vez para llegar a un público mayor. No tenían idea que la mayor publicidad posible estaba por llegarles. Aunque claro, no fue bajo las circunstancias ideales. Durante una entrevista en Gen Con, un reportero preguntó si TSR tenía algún comentario sobre el niño perdido. A lo que respondieron, ¿qué niño perdido? El niño era James Dallas Egbert III, un niño prodigio quien, a la edad de 16, ya tomaba clases en la Universidad Estatal de Michigan.
Al mismo tiempo que GenCon empezaba, Egbert desapareció, dejando atrás una nota suicida con instrucciones sobre qué hacer con su cuerpo. Desconcertados y desesperados, la policía descubrió que Egbert jugaba un juego llamado Calabozos y Dragones, del cual nunca habían escuchado, y sobre el que otros estudiantes declinaron discutir. Esto convenció a la policía al principio sobre que era un juego que los estudiantes inventaron, pero hicieron un comentario al discutirlo con la prensa. Tal vez estaban describiendo que era un juego popular pero bastante desconocido, o puede que tomaran el secretismo sobre el juego para que el término fuera literal. Pero cual fuere su intención, la palabra que usaron mancharía para siempre a D&D. Culto. Eventualmente, la policía descubrió que el juego era hecho por TSR y los contactaron por ello, preguntándoles si podían ayudar con un mapa de patrones en su tablero, algunos señalando al mapa de los túneles de vapor bajo el campus. Gygax y Bloom vieron las fotografías, pero si había un patrón, incluso los dueños de una compañía de juegos no podían encontrarlo. La policía admitió que estaban en el fondo del barril. Hasta llevaron un mazo de cartas del tarot de la escena del crimen a un experto para saber si el orden de las cartas era alguna pista. Lo que ayudó a avanzar la narrativa aún más fue la decisión de la familia de contratar a un investigador privado llamado William Deere. No haré acusaciones sobre su persona, pero sí diré que luego de escuchar sobre su comportamiento, que me recordaba frecuentemente al tipo de cosas que decía Saul Goodman. Si quieren saber más sobre él, solo sepan que él tuvo participación directa del especial de la autopsia alienígena de Fox. Él condujo una personal y muy publicitada búsqueda en los túneles de vapor, a pesar que la policía ya había hecho una con mayores recursos y no encontró nada. Voló repetidamente su avión privado sobre el campus, una hazaña que agregó a la ya exorbitante cuenta que estaba cobrando los desesperados padres. En total, llegó a casi unos $40,000. Recuerden que hablamos de dólares de 1979. Cuando habló con los medios sobre el juego, él, francamente, tenía la cabeza metida en el culo. Tenías que ser invitado para jugar. Los patrones en el tablero eran parte del juego y los más expertos reconocerían la estrategia que Egbert había implementado. Y la línea que no tenía conexión con la realidad. Cuando alguien es metido en el calabozo, depende de ellos salir. Algo de lo que Deere estaba seguro es que Egbert estaba definitivamente muerto y que buscaban un cadáver. La historia se hizo nacional, y mientras el juego era acusado de matar a un prodigio adolescente, estaba siendo mencionado en los noticieros y radios de todo el país. Y cuando el capitán de la policía tomó control de la investigación para tratar de bajar el circo mediático, dijo que no habían visto nada que sugiriera que el juego tuviera algo que ver con esto, y expresó el temor que, si seguía vivo, la publicidad llevaría a Egbert a esconderse. Egbert, resulta ser, no tenía idea que había toda una conversación nacional sobre él. Intentó suicidarse 2 veces, de hecho, pero al final empezó a trabajar en Luisiana antes de finalmente ser convencido de llamar a su madre. A pesar de las posteriores afirmaciones de Deere de que el aumentar la publicidad del caso ayudaría, afirmación dudosa considerando su certeza que Egbert estaba muerto, el chico no tenía idea que era el centro de una conversación nacional. Su madre lo hizo contactar a Deere, quien fue por él y eventualmente lo llevó con su tío, aceptando mantener el secreto sobre lo que pasó. La historia, sin embargo, no tiene un final feliz. Menos de un año después, Egbert moriría por una herida de bala autoinfligida. TSR obtuvo una bendición del tipo mano de mono. Decenas de millones de personas acababan de escuchar sobre su producto estrella y también lo asociaron con cultos y un adolescente desaparecido. Las ventas se fueron hasta el cielo, pero se plantó la semilla sobre que había algo fundamentalmente mal con el juego. 2 años después saldría una novela que presentaba un recuento ficticio de la historia de Egbert, que pronto se convertiría en una película para televisión. Esta nunca podría salir del imaginario colectivo, porque el personaje basado en Egbert fue tomado por un actor al principio de su carrera, quien acababa de acabar con una sitcom algo vulgar, donde él y su amigo pretenden ser mujeres para vivir en un edificio de mujeres. La película se llamó Monstruos y Laberintos, y el actor era Tom Hanks,
cuyo estatus de superestrella aseguró que siempre haya cassettes y DVDs de este mezquino momento de histeria, mostrando a un Tom Hanks pseudo enloquecido por D&D casi lanzándose desde la azotea de las Torres Gemelas. Pero la exposición nacional causó que TSR obtuviera una muy necesitada asociación con Random House. El hijo de un ejecutivo ya jugaba el juego, y viendo que era lanzado al estrellato nacional, fue suficiente para convencerlo que debían llevar el juego al mercado de masas. No era solo D&D, otros productos de TSR, algunos ya eran juegos, ahora llegaban a las tiendas Kmart o Walden Books. Y durante la controversia, Gary Gygax usó su carisma natural para convertirse en una pequeña celebridad, apareciendo en entrevistas, asegurando al público que era un buen juego y no era peligroso, y que no había conexión entre la trágica desaparición de Egbert y el juego. Y claro, y más importante, él era el único creador de Calabozos y Dragones. Arneson, quien usaba una grabadora para grabar las entrevistas de Gygax para potencialmente usarlas en su demanda por regalías, puede ser escuchado en las grabaciones donde Gygax explicaba las clases. Cuando Gygax explica la clase del ladrón, se escucha un amargado Arneson diciendo, «Eres tú». Ahora había mucho más en juego debido a la ascendiente popularidad de D&D. El reclamo que Arneson hacía, que D&D era, en parte, de su propiedad, significaba que no solo el juego AD&D eran potenciales ganancias, sino las teóricas posibilidades de productos derivados, como la película de D&D de 20th Century Fox, que iba a dejar un cheque de 6 cifras para Gygax y Brian Bloom como productores ejecutivos. Los abogados de TSR tenían dos opciones: lograr un trato con Arneson para proteger los futuros productos, o mandarlo al diablo y tratar de sacarlo de su contrato existente. Como imaginarán, eligieron la segunda. Siendo justos, ambos lados hicieron del trabajo algo difícil. Citando algo que un abogado una vez me dijo, «Ningún abogado ha dicho nunca, gracias al cielo mi cliente habló para el registro sin consultarme». Arneson, decepcionado con la dirección que se tomó con algunas reglas de D&D, tuvo que ilustrar su argumento que Gygax siempre fue un controlador maníaco, y dijo que nunca escribió nada de lo que salió en los manuales. Esto, argumentaron los abogados de TSR, era una confesión que, debido a un malentendido de parte de Gygax, Arneson nunca debió ser considerado un autor del trabajo y el contrato derivado de este debía ser anulado. Sin embargo, Gygax también comentó sobre el rol de Arneson con su desliz sobre cuajo de ideas. Los abogados de Arneson argumentaron que Gygax admitió abiertamente sobre la excepción a la regla sobre la autoría, una colaboración. Cuando dos personas crean un trabajo juntos con el propósito explícito que se ha puesto en publicación, ambos obtienen el crédito, aun si solo uno de ellos es quien escribió todo. Los abogados de TSR intentaron minimizar el tema del cuajo de ideas, pero había numerosas cartas para apoyarlo, y, lo que ayudó al lado de Arneson, era la presencia de su arte en el libro, mostrando que no estaba solo tirando ideas a lo loco, sino que trabajó con Gygax para crear el producto final. El intento de desacreditar el contrato original falló, y el campo de batalla era ahora sobre si Arneson podía reclamar legítimamente sobre otros trabajos de D&D, y si así fuera, ¿sobre qué? Esta batalla tomaría lugar, para la irritación de TSR, en Minnesota y no Wisconsin. Cito, «Las alegaciones hechas por el demandante son suficientes en esta etapa prejuicio para crear una inferencia que Gygax actuó tanto en su capacidad corporativa y capacidad individual como coautor cuando causó que el juego y sus reglas sean registradas en Minnesota». Mientras TSR estaba distraída por la llamada Gran Guerra contra Arneson, estaba lentamente quemándose con las masas. En Heber City, Utah, hubo un programa después de la escuela para niños dotados para jugar Calabozos y Dragones. Se hizo una queja para intentar sacar el juego, pero al final eso se rastreó a solo 2 parejas que pensaban que el juego era religiosamente ofensivo. Nadie había sido convencido por su argumento, pero se tomó la decisión que el programa sirvió su propósito y sería disuelto al final del año escolar. Sin relación con la controversia, insistieron, pero considerando el incidente Egbert hacía apenas un año, la nueva historia fue: Escuela prohíbe Calabozos y Dragones.
Con el ascenso del llamado pánico satánico de los 80s, D&D terminó atrapado entre la música heavy metal y otras cosas que se suponían eran herramientas de Satanás corrompiendo la juventud. Un chick drag mostraba cómo el juego corrompía a una chica a convertirse en una Wicca, antes de denunciar el juego, quemar sus materiales y era salvada del infierno, el destino de aquellos que jugaban D&D. La ironía era que ambos creadores de D&D se consideraban a sí mismos cristianos. Arneson de hecho trabajaba en ese momento en un juego que ayudara a los niños a aprender versos de la Biblia. Y Gygax era un testigo de Jehová, cuya esposa Mary Jo iba de puerta en puerta con panfletos. Gygax no celebraba la Navidad, sintiendo que no era una celebración verdaderamente cristiana, y se rehusaba a respetar a la bandera estadounidense porque era idolatría. Su hijo Ernie tuvo problemas luego de golpear a su maestra, pero Gygax y Mary Jo se pusieron de su lado al saber que la maestra lo golpeó primero, porque Ernie se rehusó a levantarse y recitar el juramento a la bandera, ya que iba en contra de su religión. Como dije, pareciera que una mano de mono estaba involucrada, teniendo gente que era devotamente religiosa, gente demasiado cristiana para la Navidad, relacionados con un juego que era acusado de ser una herramienta para reclutar niños para el lado de Satanás. D&D estaba en el fuego debido a dos narrativas que eran falsas y, graciosamente, totalmente contradictorias. Por un lado estaban William Dear y Monstruos y Laberintos, que condenaban al juego porque los niños no distinguían la ficción de la realidad. Por el otro, extremistas religiosos que condenaban al juego porque los niños no distinguían la realidad de la ficción. Unos argumentaban que los niños pensarían que el mundo ficticio de las espadas y hechicería era el real, y otros argumentaban que la verdadera amenaza del diablo y lo oculto era mostrado a los niños como ficción inofensiva. TSR se benefició del hecho que odiar algo solo hacía que su audiencia lo quisiera más, pero hubo problemas en la casa Gygax debido a la creciente reputación de D&D como un juego del diablo. Hacía de Mary Jo culpable por asociación entre sus conocidos de los testigos de Jehová. Las ventas del juego permitieron que la familia tuviera un nuevo estilo de vida, quienes terminaron comprando una propiedad que incluía caballos, y los Gygax adoraron a los animales de tal manera que compraron más y más, el lugar siendo llamado ahora Rancho Dragonland. El conflicto entre Arneson y TSR tuvo un profundo cambio cuando el equipo de Arneson trajo a un testigo experto, John Freeman, quien recientemente completó la guía completa a los juegos de mesa. También estaba detrás del primer videojuego de D&D, el Templo de Apshai, que logró que Gygax comentara que Freeman sabía lo que hacía. Pero las conclusiones a las que llegó no complacerían a Gygax o a TSR. Hizo un resumen de Chainmail, D&D y AD&D para mostrar que toda la sustancia de D&D fue pasada a AD&D. Nada del mismo tipo podía verse entre Chainmail y D&D. Gygax argumentó que no había mayor similitud entre D&D y AD&D que entre D&D y sus muchos imitadores. Así que Freeman creó una tabla que comparaba varias características de personajes de otros RPGs para mostrar que D&D y AD&D eran idénticos y nadie más era idéntico a ellos. También mostró que, a pesar de las insistencias de Gygax que AD&D era un nuevo juego, TSR no lo publicitó de esa manera. AD&D es el mismo D&D del que habían estado escuchando, y anotó que el primer volumen de AD&D, el manual de monstruos, salió un año antes que el manual del jugador, y 2 años antes que la guía del amo del calabozo. ¿De qué servía un libro para un juego que aún no tenía ni reglas? Pero sí tenía reglas. El manual de monstruos funcionaba muy bien con la versión existente de D&D. ¿No parecía algo tonto que un volumen entero de un libro sea totalmente compatible con un juego totalmente diferente al que debería ser? La conclusión, dijo, era obvia. Incluso el nombre decía que AD&D era el mismo juego, ya que se lo vendían a aquellos que querían probar el juego del que tanto escucharon. El significado original en inglés era que Calabozos y Dragones avanzado era un contraste al Calabozos y Dragones básico. La demanda interfirió aún más con los planes de TSR. Un representante de 20th Century Fox se metió al asunto, preguntando si Arneson o alguien más podría hacer un reclamo sobre la propiedad intelectual que ellos intentaban convertir en una película. Naturalmente querían evitar ser arrastrados a este desastre.
También, Mattel trabajaba en un juego electrónico de bolsillo, y los abogados de Arneson pidieron información sobre el proyecto para determinar si infringía o no sobre su material original. Y en la última reunión de accionistas, Arneson apareció con sus abogados para participar, su presencia siendo mencionada en el boletín interno de la compañía con la pregunta ¿quién es el gordo con los trajeados? Honestamente, este debió ser el mejor momento de Gygax. Había invertido tanto en esto, monetaria, emocional y creativamente, pasando de ser un zapatero a una pequeña celebridad a nivel nacional por tener ese nuevo juego que estaba volando de los anaqueles. Gygax merecía descansar en sus laureles y disfrutar de su éxito. Por ello, es trágico que el Gary TSR haya insistido en cagarse sobre todo eso con su mezquina actitud dictatorial, creando un enemigo que estaba ganando tanto en la corte de la opinión pública y la corte real, metiéndose con las finanzas de la compañía. TSR debía estar totalmente enfocado en colocar su producto en más tiendas y combatir la desinformación de monstruos y laberintos y las campañas religiosas en contra del juego. Pero los esfuerzos de TSR estaban comprometidos con el tiempo, dinero y el tiempo personal de sus ejecutivos y jefes viajando hasta Minnesota para pelear lo que al final era solo las consecuencias del feudo personal de Gygax. Tratar de extorsionar a Arneson de su trabajo, degradarlo a trabajar en el correo, bloquearlo del cheque de desempleo del que un desempleado depende, y minimizar y excluir las contribuciones de Arneson a cada oportunidad posible. Gary TSR utilizó cada parte posible de su poder a su disposición para lastimar a Arneson en cada oportunidad posible. Y TSR vio que ahora tenían a un enemigo listo para tomar represalia y con intereses. No hubo piedra que no fuera volteada en el asalto legal de Arneson a TSR. Tal vez fuera una coincidencia, pero al mismo tiempo, Gygax pensó que ya no tenía la habilidad de crear nada más. Es solo que ya no tenía ni las ganas ni la chispa en ello. Sigo volviendo a la imagen mental de Walter White, porque uno quiere que tenga éxito. Trabaja tan duro y lo hace todo por su familia. Pero uno ve como casi siempre es él mismo el arquitecto de su propia miseria. Gygax había comparado a TSR con un león y a los competidores con chacales y buitres. Pero Arneson, sentado en el edificio de TSR con sus abogados durante una reunión de accionistas, desafiaba al león ante su propia manada, mientras que el león debía estar más preocupado con los tigres que llegaban al lugar. Un año después, TSR decidió que era mejor cortar sus pérdidas. Habían perdido a sus aliados de los juegos de guerra los últimos años, incluyendo a Heritage, y en Reino Unido a Games Workshop. No podían costearse una demanda en el camino con compañías como 20th Century Fox y Mattel. Naturalmente no era todo lo que Arneson quería, pero era un buen cheque en que podía contar al menos. Y, luego de toda su parafernalia, el que admitieran su rol indispensable en su producto estrella. Si bien algunos pensaban que este sería el nuevo cofre de guerra que Arneson necesitaría para poder manejar mejor su propia compañía rival, aún así fracasó. Gygax no era el mejor empresario, pero por mucho era mejor que Arneson, aunque este último hizo una contribución indirecta a la cultura popular. Publicó un juego naval, Harpoon, de Larry Bond. Un cliente compró ese juego y, para su sorpresa, descubrió tablas en este que eran instrumentales para una idea en la que había estado trabajando. Pero el conseguir la cantidad de información detallada en un solo lugar como esto parecía muy lejos de su capacidad. Ese hombre era Tom Clancy, y el resultado fue la novela La Casa del Octubre Rojo. De hecho, Clancy estaba tan impresionado que, luego de discutir con Larry Bond, el siguiente libro de Clancy fue sobre una guerra total contra la Unión Soviética llamado Tormenta Roja. En un último giro irónico, La Casa del Octubre Rojo se convertiría en uno de los mejores vendidos juegos de guerra en 1988, hecho por TSR. El acuerdo pareciera haber producido una segunda sequía para Gygax, quien tomó papel y bolígrafo y escribió un ensayo titulado ¿Quién es Gary Gygax? Era básicamente una forma de explorar un hombre en medio de una crisis de identidad.
preguntándose qué había pasado con él desde que pasó de jugador a editor, quién era y qué debería hacer ahora. Fue un momento muy humano, y tal vez sea por eso que Gygax lo publicó, no en El Dragón, sino en una revista que solo tenía una décima parte de su audiencia, como para dejarlo para el registro, pero sin publicitarlo. Pero sin importar lo que fuera ese momento, no destronó a Gary TSR ni a su ego. No solo no había mención de Arneson en el ensayo, sino que tampoco fue mencionado en el siguiente artículo sobre Gygax, el cual lo acredita solo a él en crear los conceptos centrales. También reescribía la historia, diciendo que valientemente renunció a su trabajo para perseguir una carrera haciendo juegos. No decía que fue despedido de su trabajo por descuidarlo y tomar artículos de oficina para su hobby en juegos. La tregua con Arneson llegó en buen momento, pues poco tiempo después la revista Discover dedicó un artículo al juego. Si bien era bastante balanceado, sí mencionó tanto la desaparición de Egbert y la prohibición en Heber City. De nuevo, dos teorías que son incompatibles en la forma más básica. Ministros cristianos empezaron a compartir las razones por las que el juego era incompatible con la fe cristiana, como la existencia del panteísmo en el juego. John Turrell, un evangelista de la radio, se quejaba contra el Halloween y que Sacramento era el hogar de más de 1000 brujas. Pero también empezó a predicar contra el juego, que es como un oyente escuchó sobre los problemas del juego. Y sabía que había un par de sesiones de D&D programadas en un parque público. Turrell peleó contra los eventos, argumentando que D&D era una manera de enseñar brujería. Por tanto, dejar que fuera mostrado en un parque público era favorecer una religión. En una decisión de 2 contra 3, el parque decidió cancelar el evento, pero el voto decisivo fue sobre la controversia y no sobre la seriedad del argumento, que si el juego iba a causar este tipo de conflicto, tal vez debería hacerse en un lugar privado en lugar de uno público. Esto, naturalmente, fue reportado como otra comunidad que prohibió D&D por su contenido herético. Una cosa que logró que la amarga píldora del acuerdo de Arneson sea mejor tragada fue la libertad de explorar nuevos proyectos basados en D&D. La película, naturalmente, era lo más alto para Gygax, y un guión era considerado por James Goldman. Pero Gygax le aseguró a todos los fans del juego que este no sería un uso barato de la IP. Se iba a asegurar que llegara a los niveles de Star Wars o Cazadores del Arca Perdida. El hecho que el juego apareciera en la nueva película número 1 de todos los tiempos, E.T., complació a todo el mundo. La mente de Gygax se abría nuevas posibilidades y tenían menos que ver con los juegos o manejar la compañía, sino en el entretenimiento. Ayudando a todo eso sería la presencia de una nueva cara al frente de la compañía, Kevin Bloom, el hermano de Brian. Kevin empezó con 5 acciones de TSR, pero su padre le transfirió sus acciones para incentivarlo a que ayude a hacer crecer la compañía. La razón por la que las acciones existen, ayudar a que llene tus propios bolsillos, aunque en el siguiente veremos cómo eso se descontrola. Otra cosa que se descontrolaba era la prensa religiosa sobre D&D. Ya no eran pequeños ministros de la radio quienes hablaban en su contra, sino también artículos religiosos más mainstream que identificaban contenido objetable, como demonios. Esto causó que TSR fuera disminuyendo severamente en adelante. Magic el Encuentro tendría un problema parecido y lo manejó de la misma manera. Pero la fricción en casa crecía. Gygax ya se ganó la rabia de varios miembros de la iglesia debido a que bebía y fumaba. La creciente animosidad sobre su juego satánico causó que su familia finalmente cortara relaciones con los testigos de Jehová. El estrés en casa reflejaba el creciente estrés que el juego sufría de este creciente movimiento en su contra, y se cree que este es el momento en que Gygax pasó de fumar marihuana, que empezó después de perder su trabajo en seguros, a usar cocaína. Luego que un adolescente se suicidara usando el revólver de su padre, un psiquiatra dijo tener evidencias sobre 60 suicidios que estaban conectados directamente con calabozos y dragones. Tal vez les sorprenda que esta evidencia nunca fue compartida con nadie más. TSR naturalmente tenía que hacer algo. Crear un pánico satánico era una cosa, pero decir que este juego era algo que causaría que tu hijo se suicidara no lo podían tolerar.
Así que hicieron el punto que, si se compara a los dueños de D&D con la población general, la tasa de suicidios es bastante consistente. O en pocas palabras, no hay evidencia que el juego contribuyó a estos. La doctora Joyce Brothers, para aquellos que no la reconozcan, era una psicóloga que era una celebridad menor, saliendo en The Tonight Show, shows de juegos y varios cameos en televisión y el cine. Ella había hablado antes sobre cómo los juegos de rol eran algo bueno, así que contrataron a la buena doctora para contrarrestar los ataques estilo monstruos y laberintos, diciendo que los juegos de rol no solo no son dañinos, eran de hecho una actividad psicológicamente beneficiosa. La doctora Brothers también apareció en Gen Con para revelar un nuevo producto de TSR para niños. Pero el momento fue ensombrecido por un editorial especial de Gygax que apareció en El Dragón. Copias tempranas estaban disponibles en la convención. Aquí, Gygax demostró ser un mal ganador. Gen Con es ahora más grande que Origins. SPI ha sido vencido, Avalon Hill ha sido desplazado por TSR como el número 1 en el hobby, los juegos de fantasía han sido reivindicados. Gygax tenía toda razón para sentir que había ganado, y toda razón para regodearse un poquito. Pero posiblemente por paranoia causada por su consumo de cocaína, ya no era suficiente el ganar. Él vociferó que, con muy pocas excepciones, el resto del hobby de los juegos estaba unida en su envidia y odio contra el éxito de TSR y harían lo que sea para aplastarlo, que Gamma y el resto utilizaban Origins para tratar de hacer caer al alto bastión dedicado a la diversión que era TSR. Y terminó con un pedido buscando un boicot de Origins. Y con su vaso todavía no lo bastante ventilado aún, el siguiente número fue contra Rick Loomis, dueño de Flying Buffalo y el primer presidente de Gamma, quien hizo un comentario burlón sobre que TSR compraría SPI para tratar de acabar con Gamma. ¿Quién lidera la industria de juegos de aventura? ¿Quién hace imitaciones baratas de juegos de TSR? Rick Loomis respondió en su propio boletín, dirigiéndose a todos los puntos de Gygax, pero más que nada la pregunta faltante. ¿Solo porque TSR es el más grande, significa eso que es digna de liderar esta industria? El trato a Dave Arneson era la primera pista del tirano que era Gary TSR, pero ahora estaba para todo el público e impreso que Gygax no quería liderar la industria. Quería aplastarla bajo su bota hasta que se sometiera a su autoridad. La respuesta de Loomis incluía un recordatorio que este era lo más nuevo de la actitud inconsciente y dictatorial del Gary TSR, comparando Saint Andre con Arneson. El creador de Túneles y Trolls sigue siendo un amigo mío, y no tuvo que demandarme para conseguir sus regalías. Loomis se convirtió de inmediato en un héroe del pueblo entre los jugadores por incitar a Gygax para que muestre públicamente su verdadera cara, su mezquina malevolencia, y TSR tuvo que resolver la locura de relaciones públicas que causó su lloriqueo público. Ese año, la semilla de otro golpe contra el juego fue plantada. Otro adolescente, Irving, se suicidó. De nuevo, una tragedia, pero sin relación con el juego. Pero su madre, Patricia Pulling, no podía aceptar que su hijo solo se matara. Ese horrible juego debió ser lo que lo llevó a esto. Jugaba D&D en la escuela, así que demandó al director de la escuela por $1 millón, por negligencia, ya que debió saber, luego de todos esos otros incidentes publicitados, que el juego hace que los niños se suiciden. Chicken John Ronaldi, luego del fallecimiento de Gygax, diría lo contrario, que el juego estuvo ahí para chicos como él para soportar tiempos difíciles, especialmente aquellos que no tenían el apoyo de los adultos, o aquellos a quienes la sociedad les decía que tenían algo malo. Gary Gygax ha salvado más vidas que la penicilina, diría, aunque algo exageradamente. Pero es ciertamente verdad que muchos que probablemente hayan optado por esa salida encontraron maneras de afrontarlo con los juegos de rol. Y cualquier pecado del que Gary TSR sea culpable, no podemos dejar que eso ensombrezca la alegría y realización que el juego que Gygax co-creó y se aseguró que sobreviviría en el mercado, trajo al mundo. Dave Arneson, a pesar de toda su capacidad como diseñador,
demostró que toma más que eso para tener éxito con un producto ganador. Es decepcionante que un hombre que trajo tanta felicidad al mundo pasaría sus años de mayor éxito portándose como un idiota, hasta ensombrecer sus logros. Pero Pulling no aceptaría que el suicidio de su hijo no tuvo nada que ver con los juegos de rol. E incluso cuando la demanda fue desestimada, terminó demandando a TSR por 10 millones, que también fue desestimado. En una imitación de MAD, Madres contra Conductores Ebrios en inglés, ella creó BAD, preocupada por Calabozos y Dragones en inglés, para atacar al juego. Este movimiento habría terminado en la oscuridad si no fuera porque llamó la atención de Pat Robertson. Robertson era un predicador de televisión con una voz tan poderosa entonces que en 1988 incluso fue candidato como presidente de los Estados Unidos, e incluso tenía 4 estados durante las primarias. Robertson estaba convencido que D&D era horrible, así que agregó su poderosa voz para denunciarlo. No hizo precisamente una campaña contra el juego, no es como si Robertson fuera reconocido por todos los cristianos como quien tenía la razón, pero aún así, el que se agregara su voz dio legitimidad al argumento que D&D era malo para los niños y anticristiano. La malpuesta aflicción de una madre acababa de convertirse en parte de la conversación nacional. Pero las consecuencias de esto será para la próxima. Ahora mismo, TSR todavía intentaba hacer control de daños gracias a las editoriales de Gygax. Por razones que explicaremos la próxima, SPI fue absorbida por TSR, y la estrafalaria forma en que TSR se involucró en esos eventos llevó al rumor sobre que compraron SPI y luego lo destruyeron. Esto fue lo que detonó la ira de Gygax, el que la gente asumiría malicia, cuando en realidad era incompetencia completamente idiota. Contrario a las afirmaciones posteriores de Gygax sobre que era una figura sin poder mientras los Bloom manejaban la compañía, él liberalmente admitió que era la cabeza de la compañía, que Brian estaba debajo de él y Kevin debajo de este, atrapado con, y cito, la parte mala del asunto. Un ejemplo de esto sería que él tendría que encargarse de este fiasco público. Kevin fue personalmente a Origins para poder enmendar las cosas con Gamma. Pero esto solo empujó la teoría conspiranoica que el nuevo plan de TSR era el de destruir la organización desde dentro. A pesar de las posteriores afirmaciones de Gygax que no tenía poder, era Kevin Bloom quien era inútil para hacer que Gygax se calmara. Solo lo haría muchos años después, cuando se dio cuenta que hizo demasiados enemigos para pelear en tantos frentes. Y el problema no solo tenía el conflicto con Gamma y Origins, incluso dentro de la compañía había problemas por estas editoriales. El director del Dragón renunció asqueado, en parte porque estaba harto de tener que publicar estos dementes editoriales que atacaban a Gamma. La otra parte era por la transparente y sinvergüenza manera que se manejaba la compañía, poniendo al frente el nepotismo en lugar de lo que intentaban construir. Se estima que alrededor de 50 miembros de la familia Bloom eran parte de la compañía. Y a diferencia de los primeros días de necesitamos tanta ayuda como podamos, estos eran casos de trabajos acomodados para los que no estaban calificados. Un ejemplo fue la inexplicable compra por parte de TSR de Greenfield Needlewoman, una compañía de tejido en bancarrota, que resulta haber sido propiedad de alguien de la familia Bloom. Otro era de la hermana de Kevin Bloom, quien tenía un cargo de vicepresidenta para el que no estaba calificada. Alguien en esa posición debía tener al menos un título de grado, le informaron. Así que fue acordado que su hermana iría a la universidad. TSR pagaría por ello, y ya que estaría estudiando y no trabajando, recibiría un estipendio de TSR para mantener su estilo de vida. Pero incluso eso no se comparaba a los problemas con los que Mike Carr tenía que lidiar. Estaba atorado entre Kevin Bloom y el cuñado de Kevin Bloom, Jack Sloan. Esta incómoda situación empeoró por el hecho que Sloan era el claro ejemplo del nepotismo. Totalmente incompetente para su posición y actuaba como alguien que sabía que no podía ser despedido. Carr documentaba todo religiosamente solo para salvar su trasero, pero no podía hacer nada en el caso de conversaciones que tendrían lugar entre Kevin y Sloan debido a su relación personal. Llegaron problemas relacionados con el juego Calabozo, con la inclusión de un dado dragón.
algo que Brian Bloom había ordenado que era al mismo tiempo más caro que un dado normal, pero se veía más barato que un dado normal. Venían con un crayón para que tú mismo colocaras los números, porque si no, los números eran invisibles. Pero el mayor problema con el que tuvieron que lidiar fue con un juego llamado Bosque de Fantasía, que era para niños, y tenía que ver con la forma en que el tablero se doblaba. La compañía que debía hacer los tableros no obtuvo las figuras correctas para que se doblara correctamente. Cuando los tableros finalmente llegaron, resulta ser que no podían entrar en las cajas. Sloan, como era típico, no estaba en la oficina ese día. Frecuentemente estaba en el golf en lugar de en su despacho, incluso durante el invierno. Para cualquiera que intentara decir que Gygax buscaba meter profesionalismo a TSR cuando instaló el reloj y obligó a Dave Arneson a usarlo, es bastante difícil creer eso con un ejecutivo que no se presenta al trabajo porque quiso ir a Florida a jugar golf ese día. Esta vez no estaba en el golf, sino en un juego de béisbol, y tuvieron que mandarle un beeper para lidiar con la crisis en su departamento. El error les costó cientos de miles de dólares, y eso, combinado al cuidadoso catálogo de Mike Carr de una pésima gerencia y una completa revisión de sus errores, la conclusión era obvia. Mantuvo su trabajo. Enfurecidos, 2 miembros del departamento de compras finalmente mandaron una carta diciendo que la situación actual era intolerable, que darían el 110% a esta compañía bajo una gerencia competente, pero no podían funcionar en este ambiente actual. Pronto se descubrió que Sloan, junto a su padre y Mary Bloom, habían ido un sábado creyendo que no habría nadie para verlos y hacían algo en la oficina, según se dice, para alterar los registros. El involucramiento de Gygax luego de esta revelación fue un mandato en toda la compañía de incluirlo en tales temas, pero Jack Sloan aún así mantuvo su puesto. Mike Carr se transfirió a otro departamento para evitar involucrarse en más desastres que esta absurda situación creaba. Gygax toleró esto por 2 razones. 1. Tenía a mucha de su familia inmediata trabajando para TSR también, incluyendo publicitar a través de una compañía que era propiedad de Mary Jo. Y también porque a pesar de los constantes desastres, sintió que era raramente digno de su atención. De hecho, en algún punto Kevin Bloom se mandó a sí mismo un memo de sí mismo para recordarse a sí mismo el seguir la cadena de mando en TSR. Una forma no muy sutil de decirle a todos que no intente pasarse por encima de él para llegar a Gygax. No había un verdadero incentivo para preocuparse por esto, pues el trío se convenció a sí mismo que el juego solo crecería y crecería. D&D era el juego de mesa del momento y ningún otro juego podría desafiarlo. Excepto que un juego lo desafió, desde el norte llamado Trivial Pursuit. Terminó volando de los anaqueles a un ritmo que TSR solo podía envidiar. En medio de su alto vuelo, la compañía sufrió un súbito golpe devastador donde Gary TSR pudo encontrar una sola cosa buena. Trivial Pursuit tenía una pregunta de deportes y pasatiempos que decía: ¿quién creó Calabozos y Dragones? La respuesta: Gary Gygax.